Rock'n'May inicia esta serie de documentales breves con una historia apasionante que nos va a llevar desde el mundo de la cultura de Akihabara y las cafeterías de sirvientas hasta los escenarios y los festivales más reputados alrededor del mundo, dando lugar a la que quizá haya sido la banda femenina más reconocible internacionalmente de la historia del rock japonés. Así pues, vamos hoy con Band-Maid. Nuestra historia empieza en Tokio, donde una joven Miku Kobato, que trabaja en cafés de sirvientas, está tratando de lanzar una carrera en la industria artística en un sector que, en aquellos primeros años de la década de los 2010 estaba a punto de explotar, el que mezclaba la cultura kawaii con el heavy metal y el hard rock. El destino se alineó cuando Miku halló en la plataforma de Nico Nico algunos vídeos de Kanami Tono y le pidió que se uniera al proyecto que estaba creando, donde mezclarían el hard rock con la estética de los cafés de sirvientas. Junto a Kanami llegaron dos conocidas con las que ya había trabajado, Akane Hirose y Misa, con lo que las cuatro chicas ya tenían una banda. Poco después, Miku decidió dar un paso atrás como vocalista e incorporar en la banda a una vocalista profesional, Saiki, mientras que Miku pasaría a un papel de guitarra rítmica. En un primer momento, las chicas combinan el trabajo con la banda y a principios de 2014 lanzan su primer álbum, Made in Japan. Su J-rock fresco, pesado a menudo, empieza rápidamente a llamar la atención de la gente en los locales de la escena underground de Tokio, donde empiezan a ganarse un pequeño núcleo de seguidores. Sin embargo, en esta época el futuro de la banda no estaría nunca asegurado y tuvieron que esperar a su primer gran hit. Este llegaría al año siguiente. Con el lanzamiento de su primer álbum New Beginning, llegó su single principal, Thrill. Con un sonido mucho más pesado que Made in Japan, tanto la música como la estética rápidamente llamaron tanto la atención del público japonés como la atención por primera vez del público occidental, al que la estética de Maid Café y el sonido de J-rock pesado le resultaba absolutamente refrescante. Tras Thrill, Band-Maid sería ya para siempre un nombre a respetar y los fans de la banda nunca más se irían. Tras The New Beginning, Band-Maid ya no era una banda de locales underground. Durante 2015 la banda tendría su primer tour a nivel nacional y su disco de 2016, Brand New Made, sería distribuido internacionalmente y llegaría junto a la oportunidad para las chicas de actuar en el extranjero por primera vez, en el SakuraCon de Seattle, en Estados Unidos. Es aproximadamente en 2017 cuando las chicas dejan de depender en la composición de manos externas y pasan a ser las protagonistas también de la sección creativa de la banda. Más rockero, más pesado y más alejado del mainstream, su nuevo estilo durará durante años. En este contexto la banda aterriza en 2017 y su disco resulta ser un nuevo éxito, y al igual que pasó con Thrill años antes, los singles de este año, Choose Me y Daydreaming, vuelven a ser grandes éxitos en las plataformas de vídeo. I
sirvientas estaban dispuestas a la dominación mundial, y así, al año siguiente lanzan otro éxito, World Domination, un disco excelente que nos daría algunos de sus más grandes clásicos, como el propio Domination. Tras el lanzamiento de este disco, habría gira por Estados Unidos, Europa, y la banda ya no tenía fronteras. Al siguiente año, Band Maiko llegaba para sorprendernos a todos, un EP donde su característico estilo se mezclaba con la música folclórica japonesa. La banda esta vez abandonaba la estética Meido para tocar la tradicional estética Maiko, otro de los fetiches de la cultura de Akihabara. Esa mezcla de J-Rock y lo tradicional nos dio dos temazos como Gioncho y Secret Maiko Lips. Esta Band Maid en estado de gracia nos daría todavía otro álbum más ese 2019, Conqueror, otro de los grandes álbumes de su discografía, sin puntos bajos de principio a fin y con temazos como Bubble o Blooming. Y es que nada podía parar a las sirvientas salvo una pandemia mundial. Lo que supuso 2020 para toda la industria musical afectó también de forma directa a Band Maid. En un mundo que se vio extirpado de las actuaciones en directo, Band Maid multiplicó su relevancia en las plataformas digitales, con las que supieron jugar perfectamente, lanzando algunos de sus singles del que sería su excelente álbum de 2021, Unseen World. Pero no todo fueron fanfarrias para la banda. La situación de la pandemia también las afectó fuertemente, teniendo incluso que cancelar su concierto en el mítico Budokan de Tokio. Vimos, sin embargo, durante esta etapa, lanzamiento de temas como Manners, No God o Warning, entre otros. En 2022, la situación se empezó a abrir y una nueva oleada de fans que habían descubierto a las sirvientas en la pandemia estaba hambrienta de conciertos. Tras algunos conciertos en Japón, la banda se lanza a un exitoso tour americano que ve en su cumbre su aparición en Aftershock de 2022, en octubre, que además coincide con el lanzamiento de su siguiente EP, Unleash. En los siguientes años, con una audiencia ya estable, la banda sigue combinando tours nacionales con visitas a Estados Unidos y algunos cierres de tour en algunos de los mayores pabellones de Tokio, como el Tokyo Garden Theater o su concierto de aniversario en el Yokohama Arena, donde cumplían 10 años. 2024 vería el lanzamiento de su álbum Epic Narratives, recibido con mayores recelos que algunos de sus lanzamientos anteriores. Y en 2025 aparecería el EP Scoop,
con nuevos éxitos para la banda como Ready to Rock o Zen. Pero la historia de Band-Maid no acaba aquí. Band-Maid nos promete muchos años de alegrías todavía. Para 2026 tenemos programada una gira que volverá a Europa tras más de 7 años. Pero todavía nos queda mucho para el futuro, y su legado no solo se queda en lo que Band-Maid ha hecho. Las Sirvientas han influido a toda una generación de músicos nacionales e internacionales y ha atraído a una legión de fans a toda una escena de rock femenino que permanecerá haciendo vibrar las cuerdas incluso cuando las Maid ya no estén aquí. Y eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí y espero que hayáis disfrutado con la apasionante historia de Band-Maid, una banda que ha cambiado la vida a mucha gente. Así que nada, lo típico, darle ahí abajo al me gusta, suscribíos si os ha gustado y comentad por ahí abajo si os gustaría que visitáramos en uno de estos pequeños documentales alguna otra banda. Adiós y muchas gracias.